Hola, sean bienvenidos todos a este nuevo espacio, a mi canal de YouTube. Para los que no me conocen, mi nombre es Ángel y como para dar un poco de contexto de por qué decidí hacer todo esto, es porque hace muchos años siempre tuve la curiosidad de lo que era documentar un poco de tu vida personal, pero nunca llegué a hacer absolutamente nada porque simplemente me ponía a pensar en qué iban a decir las demás personas, en cómo me sentiría yo que las demás personas vieran esto que estoy haciendo. Pero como el título de este video lo dice, simplemente decidí ser feliz. Desde pequeños, todos los seres humanos siempre estamos luchando por conseguir eso que realmente nos gusta, eso que realmente nos mueve. Y yo en lo personal soy amante de los deportes. Mis papás desde pequeño me pusieron a practicar karate, natación, patinaje y por último practiqué fútbol, que hasta el sol de hoy sigue siendo mi deporte favorito y es el que hasta prácticamente sigo a diario. Pero sin embargo, todavía seguimos buscando eso que realmente uno dice, ok, esto es lo que me mueve, esto es lo que me hace feliz. Y no me malinterpreten, obviamente, soy feliz, pero sabes que cuando tú tienes algo que tú dices, ok, descubrí esto es lo que realmente me hace sentir completo al 100%. Y para mí ese algo lo descubrí hace aproximadamente 2 años, que es una anécdota bastante normal, pero para mí es significativa, ya que de allí partió esto que me encanta y que me hace sentir bastante feliz. Nada, simplemente estaba en el cuarto con Marcia, que es mi novia. Ella estaba editando unos videos en su teléfono, con una aplicación desde su teléfono, obviamente. Y mientras yo veía todo eso, obviamente entró en mí una curiosidad de cómo hacías esto, cómo editas esto, qué más puedes hacer. Y ella simplemente me dijo el nombre de la aplicación, yo la descargué y me puse a editar videos, fotos que tenía hace mucho tiempo, obviamente videos sin sentido, fotos sin sentido, porque el video no tenía ni un inicio ni un fin, pero nada, simplemente me puse a practicar hasta que llegó el punto donde yo le decía a ella, o simplemente donde yo estaba, grabar así sea cualquier cosa, lo más pequeño que fuera, para poder editarlo cuando llegara a mi casa y así practicar un poco más. Pero como la plataforma que más consumo, por decirlo así, es YouTube, siempre estaba viendo reportajes, documentales, blogs súper elaborados con sus correcciones de color y todo lo demás, cosas súper cinemáticas. Simplemente decidí ir mucho más allá y ponerme a practicar y a estudiar lo que es la cinematografía. Y ahí es donde básicamente me di cuenta que esto era lo que me hacía feliz. O sea, una cámara y una historia por contar, sea mía o la de cualquier otra persona. Llegó el día que para mí fue uno de los más marcados, por decirlo así, que en la barbería donde siempre me he cortado el pelo, el dueño de la barbería pues quería hacer un video relativamente corto mostrando la barbería, ya que la barbería estaba pues prácticamente nueva y pues quería un video como promocional, por decirlo así. Y pues yo ya estaba practicando y editando un poco con mi teléfono, obviamente haciéndolo todo con mi teléfono. Vi la oportunidad y le dije, mira, sabes que yo puedo hacer esto, pues, o sea, yo te puedo hacer un video de la barbería, mostrando un poco de la barbería y eso lo subes a tu cuenta de Instagram. Como él y yo somos panas y obviamente ya nos conocemos hace bastante tiempo, él dijo, bueno, sí, está bien, o sea, no pasa nada, hazlo tú, pues. Realicé el video. Sí, básicamente fue mi primer trabajo grabado con un iPhone 12 Pro y un estabilizador. Y luego de eso, esa misma persona tenía una cámara que la tenía guardada, simplemente la tenía guardada. Cuando lo conocí, pues obviamente lo utilizaba de vez en cuando esa cámara para poder tomar fotos a los cortes y todo lo demás. Pero no sé por qué me llegó a la cabeza decirle como que, hey, tú no tenías una cámara, esto así y tal. Él me dijo, mira, sí, ¿sabes qué? Yo tengo esa cámara, yo la tengo guardada, ¿por qué? Si la necesitas, pues yo te la puedo dar para que practiques con ella y todo lo demás. En mi cabeza pasaron 2 cosas. Una, yo por pena decir, no, mira, no pasa nada. O sea, yo no voy a agarrar la cámara porque no es tuya. Y mi otra cosa fue decir, ¿sabes qué? Dámela, yo practico con esa cámara y obviamente cuando aprenda voy a utilizar todas esas cosas aquí en la barbería. Y así fue como llegué a tener mi primera cámara semiprofesional, que fue una Sony A6400. Y de allí no hubo vuelta atrás, simplemente decidí que este iba a ser mi camino. Y obviamente estoy muy agradecido porque sé que no todo el mundo cuenta con esas mismas oportunidades. También estoy muy agradecido con mis papás, mi hermana y especialmente con Marcia, ya que ella decidió que este fuera mi camino y ellos nunca han dejado de creer en lo que hago
así sea muy poquito o mucho, lo que sea, siempre están apoyándome y siempre estoy recibiendo todas las cosas bonitas y buenas que necesito realmente. Y yo sé que no todas las personas cuentan con eso tampoco, y eso para mí de verdad es una bendición. Así que sí, de esto se tratará mi canal, de documentar un poco de mi vida personal, un poco de mi vida profesional, y donde mostraré el proceso de mi proyecto, que es mi productora audiovisual, que si no la siguen por acá dejo la cuenta de Instagram para que la puedan ver y puedan seguirla. Y también será un espacio donde compartiré mis viajes, donde será mi terapia, por decirlo así, donde compartiré consejos, y será un espacio simplemente en el que yo me sienta cómodo y tú te puedas sentir cómodo también viéndolo. Y que nada, que básicamente en un futuro, cuando logre ver todo esto que hice, pueda sentirme seguro de que hice realmente lo que quería hacer y lo que me hacía feliz. Y esto es un recordatorio para ti y también para mí, para en ocasiones pues nublar y quitarme todos esos pensamientos que a veces me llegan también, de haz lo que a ti te gusta y lo que te haga feliz. No le prestes atención a comentarios de nadie, no te pongas a pensar en qué van a pensar las demás personas, porque simplemente te tiene que importar a ti y te tiene que hacer feliz es a ti. Con que eso pase, ya lo demás simplemente es secundario. La verdad, nada, si te gusta ir a correr, pues sal y corre. Si te gusta ir a cantar, sal y canta. Si te gusta grabar, agarra esa cámara y graba lo que tú quieras, habla lo que tú quieras, documenta lo que tú quieras. También en este mundo pues se trata de simplemente grabar, corregir, equivocarte, grabar, corregir, equivocarte, y es un ciclo que nunca va a parar. Pero cuando ya veas la última corrección que hiciste de ese último video, de eso último, te vas a dar cuenta que has mejorado un montón. Dejar claro pues que venimos a esta vida es simplemente a ser felices y hacer lo que nosotros queramos. Así que nada, si te gustó todo este video y llegaste hasta aquí, pues no te olvides de suscribirte, darle like y compartir esto con quien tú quieras compartirlo. Gracias.